ponencia que la hemos denominado, como pueden ver allí, la ciudad en el cine boliviano, representaciones del otro en la urbe. Este tema de investigación es parte, de un avance en realidad de investigación que venimos realizando. La idea era básicamente traerlo aquí para ver un poco cómo se estaba mostrando la ciudad, cómo se estaba viendo la ciudad en el cine boliviano, ¿no? Entonces, la idea era además cómo aparecía un otro o varios otros dentro de estas representaciones del cine boliviano. Algunas declaraciones importantes es que hemos tomado un poco un puñado de estas películas. Es difícil abordar todo el cine boliviano y más actualmente con toda la producción que se viene dando con toda esta revolución del cine digital, así que hemos tomado algunas específicamente y hemos aplicado algunas metodologías que les vamos a explicar brevemente a continuación. La siguiente, por favor. Como les decía, uno de los abordajes para hacer este análisis de estas películas bolivianas ha sido el análisis estructural de contenido, una metodología que ya tiene sus buenos añitos, planteada por Jean-Pierre Yernou, basado mucho en la semántica estructuralista de Greimas. Nosotros hemos retomado una visión un poco más actualizada y aplicada del sociólogo boliviano-mexicano Hugo José Suárez, quien empezó a aplicar esta metodología en documentos visuales, concretamente en fotografías de la colección Cordero, probablemente las conozcan. Entonces hemos visto que era una metodología interesante para trabajar dentro del cine boliviano, y además otro justificativo tiene que ver con que esta metodología tiene dos principios básicos, ¿no? Fundamentales en su análisis. Son los principios de oposición y los principios de asociación. El principio de oposición es dos elementos que conforman una totalidad, pero que son estrictamente opuestos. Por ejemplo, frío, calor, blanco, negro, ¿no? Entonces, el mismo cine boliviano un poco nos ha mostrado esas dicotomías. Ahorita vamos a ver un poco más esto, que nos justificaba por qué utilizar este análisis estructural de contenido. Y el principio de asociación es con qué elementos, con qué criterios están asociados esos dos pares de opuestos, ¿no? Entonces vamos a encontrar una serie de dicotomías a partir de estas asociaciones. No entramos mucho más en detalle en este análisis estructural, simplemente para que vean un poco desde dónde hemos hecho este tipo de análisis respecto al cine boliviano. La siguiente, por favor. Para hablar de cine boliviano, si bien no hay indicios ya de larga data, pero nosotros nos estamos fijando en ese cine boliviano a partir de la segunda mitad del siglo XX. ¿Qué pasa a partir de la segunda mitad del siglo XX? Producto de la Revolución Nacional, la reforma agraria, las influencias ideológicas de la teología de la liberación, de una nueva ola del indigenismo latinoamericano, se produce un movimiento interesante en el cine latinoamericano. De la mano del cineasta brasileño Glauber Rocha, en 1965 más o menos, se genera este manifiesto con la idea de la estética del hambre o estética de la violencia, que en el caso boliviano va a ser retomado, va a ser parte de ese movimiento el cineasta Jorge Sanginés. No se puede de alguna manera hablar de cine boliviano sin recurrir a Jorge Sanginés. No se limita a él, pero es indispensable. Y él va a plantear el cine militante, el cine revolucionario, el cine con el pueblo finalmente. ¿Qué es lo que nos va a dejar este trabajo de Sanginés en películas desde las primeras, Yaguarmailcu, posteriormente la Nación Clandestina, Para recibir el canto de los pájaros, Los hijos del último jardín? Probablemente algunas de estas películas las hayan visto, pero lo que nos marca fuertemente Jorge Sanginés es una realidad boliviana andina, donde el mundo está dividido, diseccionado en dos oposiciones: lo rural, el campo, y lo urbano, la ciudad. En el cine de Sanginés no solo se presenta como dos espacios posibles, sino como dos espacios antagónicos. La ciudad es totalmente lo contrario a lo urbano. Ahí están este par de oposiciones que decíamos son importantes para el análisis estructural. ¿Con qué se asocia? Lo rural se va a asociar con la comunidad, lo urbano con el individuo, si quieren, con el individualismo y lo comunitario. Lo rural se asocia con lo tradicional o con lo premoderno, lo urbano con lo moderno. El campo va a estar relacionado más con el ámbito de la identidad, de lo originario, lo indígena.
En cambio, lo urbano va a estar más bien como lo no indígena, como ese desarraigo de la identidad, como la pérdida, como aquello que está en contra de la identidad. Entonces, esta herencia de Jorge Sanginés en el cine va a ser muy fuerte porque nos va a marcar dos mundos, una geografía muy marcada, el ámbito de lo rural, tradicional, indígena, comunitario, y el campo del urbano, no indígena, desarraigado, sin identidad, moderno. Entonces este va a ser un primer esquema que nos va a plantear y que estamos planteando más, que es muy fuerte en el cine boliviano y que nos está ya marcando una forma de ver la totalidad del mundo, además desde los Andes. La siguiente, por favor. Más adelante vamos a ver que hay otras propuestas interesantes cinematográficas que nos van a permitir hacer una cartografía del urbano a partir del cine. La siguiente. Este es de la película Chuquiago de 1977 de Antonio Eguino, que son 4 historias. No puedo ahorita hacer una sinopsis de todas ellas por cuestiones de tiempo, pero nos interesa ver que en esta se va a centrar en el campo del urbano, ya no tanto rural urbano, sino el urbano, y va a haber por lo menos 4 escenarios, 4 geografías en la ciudad de La Paz. Una de ellas, pueden ver allí, es la del Alto y las laderas. Imaginaos, en el 77 todavía el Alto y La Paz eran parte de una sola ciudad, no estaban divididas como 2 municipios. Uno de los personajes, un niño, es el protagonista principal de este sector, ¿no? Él es hijo de campesinos, es indígena, es cargador, ha sido abandonado y está como un poco en la escala, es menos que los otros lugares. Entonces el Alto y las laderas está ubicado en esa cartografía. En otro nivel está otro personaje, un joven, hijo de migrantes, que está estudiando inglés, que es hijo de albañil y lavandera. Él ha sido engañado. Es más que el sector del Alto de las laderas, pero es menos que los otros sectores, ¿no? El otro es el del personaje, Carloncho, que es un funcionario público. Él se mueve en el centro político, en el centro de la ciudad de La Paz. Él está endeudado, es padre de familia, entonces es más que los otros, pero menos que la última historia. La última historia es de una joven universitaria, estudiante de sociología, denominada Jailona, y su espacio es la zona sur. Entonces aquí nos marca una cartografía de lo urbano, 4 ámbitos muy marcados y relacionados con cierto tipo de personas, con cierto tipo de características. La siguiente, por favor. Y damos un salto, hay otras, en medio hay varias otras películas, pero damos un salto así de unos 30 años, 32 años hasta el 2009 con Zona Sur de Carlos Valdivia, donde nos pinta otra cartografía. Tiene elementos similares al anterior, pero vamos a ver algo interesante que destaca. Por un lado va a estar, como dice su nombre, el mismo de la película Zona Sur, está centrada en la casa Jailona de la Zona Sur, donde tenemos a la patrona o a los patrones. Es una clase social desesperada que está ahí como en una burbuja. Están desterritorializados, es decir, están perdiendo cierta hegemonía de ese espacio de la zona sur, y su economía se muestra, la película es una economía en bancarrota, es decir, ese modo de vida para sustentar necesita no solo endeudarse, sino que ya está cayendo. En medio estaría un poco el sector de la Birlocha, que aparece allí en la película, un sector de clase media, que está ubicado más en el centro, en Miraflores, está entre los territorios, no tiene un lugar, digamos, muy estable, y su economía estaría estancada. Y por el otro lado está el lugar del pueblo, de lo rural, donde están los empleados más bien de esta casa jailona, que están de alguna manera resignados a esa su condición, están reterritorializando porque esta es una clase social que está empezando a generar una economía reciente, emergente. Lo que vimos esta mañana, esto de los camiris con los cholets, por ejemplo, sería esta población que empieza a ocupar ciertos espacios que antes no tenían, que no solo se restringe al urbano. Aquí, ¿cuál es lo interesante en este cambio de Chuquiago a zona sur?
es que si bien hay todavía una cartografía que se mantiene en el cine de cómo se identifica un poco la ciudad, ya nos está mostrando estos otros actores emergentes, que ya no están solo confinados a un sector de la ciudad o a un tipo de economía, sino es una economía emergente, hay un dinamismo que está tratando de romper un poco estas estructuras que incluso se volvieron como estereotipos muy fuertes dentro de la ciudad. La siguiente, por favor. Entonces, con esto nos estamos preguntando si las representaciones del otro en la urbe son espejos en los que nos reflejamos o son fantasías de las que no podemos escapar. Esa es un poco la pregunta sobre la cual vamos a girar el resto de la exposición. La siguiente, por favor. Bueno, como ya les estaba comentando Alejandro, para hablar del cine boliviano es necesario volver a San Ginés, es decir, a una época en la que se producía cine solamente con el celuloide, ¿no? Ahora tenemos una época de cine digital y hay muchos autores que han preferido hacer contrastes, ¿no? Indicando una primera temporalidad del cine, otros una segunda temporalidad al cine digital, pero otros también desmintiendo esta ruptura entre dos, ¿no? Y diciendo, más bien son parte de una transformación, no tanto de dos momentos en el cine. En esta ocasión no es nuestra intención aclarar, digamos, las temporalidades del cine. Sin embargo, queremos empezar también desde esa descentralización del cine, ¿no? O sea, hay que pensar que pensar en el cine de San Ginés es pensar en un cine centrado en La Paz, en la ciudad de La Paz, ¿no? Y a partir de la segunda temporalidad, con la accesibilidad del cine digital, las cámaras, los celulares, y es posible que se haga cine en otras ciudades y en otros ámbitos, digamos. Pero bueno, dejando ese tema de lado, justo en la mañana, Luis Santos Perín hace una interesante observación con el término imaginarios, ¿no? O sea, decía que realmente de qué hablamos cuando hablamos de imaginarios. Y en realidad a veces vemos fenómenos sociales y tendemos a reducirlos bajo el concepto imaginario, ¿no? Digamos, qué sé yo, una dicotomía, Cambacolle, decimos, es un imaginario. Y al responder es un imaginario, al mismo tiempo reducimos ese fenómeno social o lo que nos podría dar, no solo dentro de la teoría social, sino como las redes complicadas que manejan, ¿no? En ese sentido, nosotros hemos preferido hablar de miradas. ¿Y qué es mirar? Nosotros estamos entendiendo mirar primero como un acto voluntario, no solamente mirar una película, sino mirar contemplar una obra de arte, contemplar una imagen, en este caso la pantalla, al cual nosotros accedemos a compartir este universo simbólico, ¿no? Es decir, nosotros no somos simples pacientes o receptores que asimilan un significado o una abstracción subliminal, ¿no? Sino que también somos conscientes del contenido que se promueve y también lo recibimos de manera activa, ya sea riendo, poniéndonos tristes, reaccionamos ante la pantalla de otras maneras. También estas nuestras reacciones se dan porque son parte de discursos coherentes socialmente, ¿no? Es decir, no solo el director, digamos, la creación de la película misma conlleva un contexto social del que va a influir para hacer una película y esa carga va a pasar a través hasta los espectadores, ¿no? Entonces los espectadores, tanto como los creadores del cine, comparten un mismo escenario que hacen que, en este caso, a pesar de que estemos hablando de miradas, estas representaciones tengan sentido, ¿no? Un ejemplo de esto es la película, no sé, en la ciudad de La Paz, ¿quién mató a la llamita blanca? ¿No? Todos tienen varias referencias regionales porque principalmente comparten ese mismo campo simbólico. En tercer lugar, la subjetivación, ¿no? Que ya habíamos hablado, o sea, el mirar no es solamente ver una imagen, no hay que pensar en esta imagen como una apariencia, no tanto como una verdad, ¿no? O sea, estamos manejando, aunque sean representaciones, no representaciones que buscan una realidad, una manera fiel de copiar la realidad, sino una forma de entenderla, una forma de representarla y sobre todo una forma un tanto perversa de mostrarla de cierta manera, ¿no? En este sentido, ya pasando a los resultados de nuestra sistematización, hemos hallado tres tipos de miradas, ¿no? La mirada subjetiva panóptica, una mirada en y desde el otro y una mirada del objeto ausente. Voy a pasar a la siguiente para que no nos salte el tiempo.
Primero, centrándonos en la mirada subjetiva panóptica, como les decía, es necesario pensar que en sus inicios, bueno, no en sus inicios, sino después de la mitad del siglo XX, del siglo XXI, la segunda mitad, nosotros tenemos que ser conscientes de que el cine estaba realizado en La Paz, ¿no? Y por las condiciones geográficas tenía ciertas características que son más de este enfoque de la hollada, ¿no? Como un espacio idílico, como muchos autores también se han esforzado en representar esta mirada, digamos, que te abisma, que es una mirada idílica de la modernidad, ¿no? El indígena, en el caso de la película Chuquiago, el indígena llegando, contemplando la ciudad de una manera, contemplándola como un mundo moderno, ¿no? Como un mundo idílico en el que todo puede pasar, ¿no? En el que sus oportunidades pueden ser, digamos, impulsadas de una manera benéfica, no sé. Sin embargo, esto ya en la segunda etapa del cine va a ser totalmente diferente, ¿no? O sea, ya no va a haber de alguna manera en todo ese proceso se va a construir cierta mirada de un viejo cine, si es que titulamos así al cine de San Ginés, lo podemos llamar como un viejo cine, alegorizando o intentando una vez más centralizar todo, ¿no? Un ejemplo es ¿Quién mató a la Ñavita Blanca? Cuando nuevamente se idealiza el Inti-Illimani, se idealiza este espacio, digamos, de la modernidad, como si La Paz fuera, digamos, la única ciudad moderna y ya no existieran otras ciudades, ¿no? La otra mirada, y desde el otro, es más bien una mirada contrastante totalmente a la anterior, ¿no? Yo no sé si muchos de ustedes recuerdan la escena de Yaguarmalco, cuando Benedicta Huanca, bueno, la actriz Benedicta Huanca se dirige buscando salvar a su esposo de una herida, y llega a la ciudad y la primera vez que contempla los edificios suena un paisaje sonoro muy interesante que es compuesto por Sergio Prudencio, en el que hay un total caos, ¿no? Ella como que se siente devorada, observada por los edificios, y solo se pasan planos de su mirada asustada frente a los edificios, ¿no? Y los edificios es como si intentaran devorarla, y de alguna manera eso es lo que pasa con la mirada, ¿no? O sea, el cine en ese sentido perverso no se va a dirigir simplemente a mostrar representaciones, ¿no? Y a decir gocen de ellas. En ese sentido, probablemente como hace el teatro popular, no va a ser eso, sino va a enseñar una forma de desear, digamos, va a mostrar, así como te puede indicar quién es indígena, quién es no indígena, quién pertenece a un espacio rural o quién pertenece a un espacio urbano, puede darse cuenta de que ese no es realmente el único, digamos, efecto social que puede provocar, sino puede ser visible o invisible a ciertas personas. Y en este caso, Benedicta realmente se siente amenazada por eso, porque en realidad su actitud, su identidad, todo lo que conlleva en cuanto al personaje, se intenta negar, ¿no? Se intenta reprimir ciertas partes. Y en tercer lugar está la mirada del objeto ausente, en la que vemos cómo el deseo, por ejemplo en American Visa, cómo el deseo de irse de Bolivia a triunfar en el extranjero siempre se presenta de fondo, ¿no? En este caso a través de anuncios, ¿no? Hemos visto que en el caso del cine boliviano se representa por anuncios, ¿no? Pero sigue apareciendo constantemente, aunque nosotros estemos dentro de la trama, de lo que le pasa al personaje, siempre de fondo está, ¿no? Miami, el fondo, Estados Unidos, el fin, ¿no? Sin embargo, en independencia sexual se utiliza eso, pero de una manera más tal vez un poco más crítica, ¿no? Si algunos de ustedes han visto la película, van a notar que ese anuncio que está, bueno, no se ve bien ahora, pero el anuncio que está de fondo siempre acompaña a la película, ¿no? O sea, siempre cuando las vidas se entrecruzan, el anuncio aparece. Y al final se llega a conocer a la vida del modelo, digamos, del modelo que está posando. Entonces, como que hay una intencionalidad, digamos, de notar una multilocalidad no solo de los personajes, sino de los espacios que ocupan. Es decir,
nosotros nos podemos entender ya no solamente en función a lo que antes era este cine viejo o este espacio urbano, que solo sería, según el cine, la ciudad de La Paz, y tampoco sobre las otras ciudades, ¿no? Cochabamba, Sucre, Santa Cruz, todos, sino también como nosotros, como una periferia desde para otros países, ¿no? Estados Unidos. Entonces, bueno, en función a eso también quisiéramos recaer sobre eso, ¿no? O sea, que es complicado hablar de una dicotomía rural-urbana cuando existen tantas decisiones multilocales. Ya para finalizar, la siguiente, por favor, ya que tenemos poquito tiempo. Bueno, un poco las conclusiones parciales todavía. Es esta idea de que estamos en el cine boliviano frente a un sujeto que en un momento va a ser ese otro, es decir, aquel que no es urbano, es el indígena, es el rural. Estamos frente a un sujeto que de alguna manera ha dejado de ser totalmente rural, pero tampoco llega a ser completamente urbano o totalmente aceptado en el ámbito urbano, ¿no? De ahí que tenemos que esta dicotomía que decíamos que funcionaba muy bien con San Ginés es una narrativa que sigue funcionando, que sigue siendo bastante cómoda en el cine boliviano, ¿no? Es preferible tener lo rural, lo urbano, ahí no hay ningún problema, cada cual está en su lugar. Pero hay cierto tipo de cine también que está empezando a generar, por ejemplo, las propuestas de Bullock, incluso de Bellot, que nos están empezando a interpelar. ¿Qué pasa cuando ya hay ese sujeto intersticial que no es ni totalmente urbano ni totalmente rural? Últimamente, por ejemplo, Viejo Calavera, que ha sido desde un par de años, con la reputación de unos mineros que no son ese minero idealizado, el sujeto histórico que lucha, sino más bien mineros borrachos, alcohólicos, que fuman pasta base, ¿no? Entonces nos provoca, nos saca de esa narrativa, ¿no? Entonces ese sujeto en transición de lo rural a lo urbano está generando un problema, un tema existencial fuerte que se está debatiendo. Pero como les digo, todavía hay un cine que es más bien cómodo, complaciente, donde prefiere buscar lo rural, lo urbano, porque es una narrativa que funciona. La siguiente, por favor. Entonces, esta idea de nunca fuimos modernos, como decía el sociólogo Bruno Latour, de que lo que mencionaba Mariela, ¿no? hacia el final de su intervención, como frente a otras instancias, no somos pues esas ciudades metropolitanas, Nueva York, París, qué sé yo, ¿no? Sino somos esa periferia todavía, ¿no? Entonces nos queremos pensar lo urbano como un sinónimo de modernidad, de modernización, y en realidad todavía en esta sociedad están pues así abigarradas, están yuxtapuestas muchos elementos, si se quieren, tradicionales, ¿no? o creencias, qué sé yo, que conviven con esas ideas, digamos, racionalistas de la modernidad, ¿no? Entonces es difícil ya pensar simplemente lo urbano desde lo moderno, sino hay que pensar en estas relaciones, además de centros, periferias, como son la periferia de otro entorno, o hay ciudades llamadas intermedias que son también periféricas a otro espacio. Entonces ya esta narrativa urbano-rural tan dicotómica parece que ya no está dando o ya no es tan acorde a lo que está pasando actualmente. Y finalmente la última. Entonces, para responder esto, ¿no? Si estas representaciones en el cine son un espejo donde nos reflejamos o son fantasías de las que no podemos escapar, pensamos que sí son espejos donde nos reflejamos, pero quizás ahí hay una doble respuesta. Por un lado está este cine condescendiente que nos está mostrando lo que queremos ver, el tipo de representación, cómo nos queremos ver como sujetos que habitan la ciudad o esta dicotomía rural-urbano. O si no son sujetos que nos están mostrando imágenes que en realidad por ahí no nos están gustando tanto verlas, no nos está gustando vernos tanto así, y eso es un poco este último cine que mencionaba, ¿no? Cuando vemos ya el minero que es por ahí que fuma pasta base, eso ya nos genera un cierto choque, o como películas, no sé, como Las Malcogidas, por ejemplo, ¿no? Donde es una mujer obesa y hay un tema ahí de transexualidad, todo eso ya nos genera otro tipo de reacciones. Entonces esos espejos no siempre nos están mostrando lo que queremos ver, o no nos gusta lo que estamos viendo en la pantalla. Y si son fantasías de las cuales no podemos escapar, también es importante ver que todavía hay un ámbito, un vacío del cual no nos gusta salir, es decir, estamos más o menos cómodos
con lo que vemos y nos estamos aventurando un poco a salir de esos esquemas. Estamos muy en esa idea de la representación, del imaginario, sigue funcionando, pero cuando tenemos que ir un poquito más allá, romper un poco esa fantasía, ya no deslumbrarnos con el cine boliviano solo por el hecho de ser boliviano, entonces eso nos está costando un poco romper. Esas son, muy rápido, el análisis, las conclusiones, y ya seguramente en la parte del debate, eso nos gustaría también escuchar por ahí algunos comentarios o algunas otras ideas desde otras miradas. Muchas gracias.